Ah, vale. Listo. Muy buenos días a todos nuestros seguidores en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Bueno, doctora Lady, muy buenos días. Buenos acá, días. Desde la distancia física recomendada, nos encontramos hoy compartiendo con todos nuestros seguidores, con nuestros pacientes, cuidadores, público en general, público médico y no médico. El tema que nos compete hoy, doctora Lady, hoy estaremos hablando específicamente de las manifestaciones clínicas de la infección por SARS-CoV-2 o coronavirus COVID-19 en el adulto mayor. Entonces les habla la doctora Heidi Martínez, internista geriatra, jefe del servicio de geriatría de la Fundación Valle de Lili, y estoy en compañía de la doctora Lady Aristizábal, también internista geriatra y colega, parte de este equipo tan valioso de geriatría de la Fundación Valle de Lili. Entonces, doctora Lady, sin más preámbulo, vamos a empezar a desarrollar nuestro tema. Vamos a tener nuestros dispositivos móviles acá preparados para recibir todas sus inquietudes, sus preguntas, y en la medida de lo posible queremos resolverlas para cada uno de ustedes. Entonces síganos. Y bueno, doctora Lady, cuénteme cuál es el impacto de esta infección en el adulto mayor, porque realmente es un tema de tan alta resonancia ante la opinión pública. Bueno, muchas gracias para todo por estar acá en esta transmisión en vivo. Gracias a la doctora Heidi por la invitación. Pienso que el impacto de la infección por SARS-CoV-2 en el adulto mayor ha sido demasiado alto. Si revisamos las estadísticas mundiales, podemos ver que la mayor proporción de mortalidad está dado en este grupo etario, ¿cierto? Y esto sobre todo impacto muy importante en el anciano que se encuentra en hogar geriátrico, que es una población tan vulnerable por la principal, digamos, asociación de múltiples síndromes geriátricos que en nuestra consulta y en nuestros pacientes hospitalizados vemos todos los días, ¿cierto? Como es la fragilidad, el deterioro cognitivo, las caídas, y esto lleva a que realmente sea un tema de mucha importancia para la comunidad en general. Colombia va creciendo exponencialmente en este pico de pandemia y creo que la estadística colombiana no es distinta. Si nosotros revisamos los datos del Instituto Nacional de Salud, encontramos que la proporción de mortalidad es mucho más alta en la población mayor de 60 años y esa proporción es mucho más alta entre los 60 a los 80 años. Entonces, es obviamente un tema de muchísima importancia y sobre todo los adultos mayores y sus familias que están en sus casas y nos están acompañando el día de hoy, es fundamental que vean que esto es una alerta y es una emergencia geriátrica. Claro que sí, y acá quiero hacer énfasis en una intervención que hace la doctora Lady, es esto. Si bien la mortalidad y la letalidad del virus es mucho mayor en el adulto mayor, ojo, esto no excluye al adulto más joven, porque como ha pasado en Colombia, pareciera que el adulto joven quisiera pretender mostrarse tal vez un poco más fuerte frente al virus, pero hemos tenido una sorpresa en el comportamiento de nuestras curvas, Lady, en proporción a otros países, y es que hemos tenido, sí, claramente hay una letalidad de mayores de 80 años, pero hemos visto que entre los 55 y los 75 años hemos tenido una representación de mortalidad muy alta para nuestro país e incluso para nuestra ciudad, doctora Lady. Bueno, y cuando hablamos del impacto, usted toca un tema que es la mortalidad, pero cuando estamos en medio de un entorno como el que estamos viviendo, un mundo que ha cambiado completamente, doctora Lady, tenemos que el impacto no solamente se trata de la mortalidad, tenemos un impacto en diferentes dimensiones. Esas dimensiones en salud se pueden medir a través de unos criterios que se llaman indicadores. Indicadores de enfermedad, indicadores de hospitalización, indicadores de economía de la salud, indicadores de calidad de vida. Y en cuanto a la persona mayor, vamos a centrarnos en unos indicadores específicos, y es que la infección por COVID-19 en el adulto mayor tiene unas implicaciones directamente también en las enfermedades y en la hospitalización. Cuéntenos un poco, doctora, ese impacto, ¿qué significa para nuestro país?
que nuestros adultos mayores se infecten por la infección del coronavirus actual. Como tú dices, no solamente es asociado a la pandemia y la mortalidad que hay, sino que también hemos observado que en este periodo de cuarentena pues tan estricta que hay, sobre todo en la población mayor, por ser una población de riesgo, lleva a la descompensación de esas patologías que estaban crónicamente más controladas. Actualmente nos están llegando los pacientes con descompensaciones de sus fallas cardíacas, con episodios de accidente cerebrovascular, diabetes descompensada, y esto porque digamos que el sistema de salud se ha volcado a atender esta emergencia, pero realmente pensamos que hay que hacer una alerta y no descuidar esas otras patologías que afectan a nuestros mayores, porque tengamos en cuenta que nuestro adulto mayor tiene multimorbilidad, no solamente se está afectando por el coronavirus per se, sino que también todas sus otras enfermedades se están comprometiendo. Entonces aquí es muy importante un llamado a la comunidad médica en general, especialistas, atención primaria, a estrechar este cuidado en atención primaria, que es tan importante porque la disminución de la actividad física está llevando a sarcopenia, osteoporosis, a caídas, a desacondicionamiento físico, y esta es la entrada para arrancar por todos los síndromes geriátricos. Entonces veamos que hay una ola que se nos viene encima, y no solamente por el coronavirus, sino todas estas patologías que nos están descompensando el adulto mayor. Bueno, entonces quiero hacer énfasis a nuestros seguidores en dos aspectos. Tenemos un escenario, el escenario del adulto mayor que tiene una afección directamente por infección por COVID-19. Y ese impacto se va a ver relacionado en un compromiso por aumento de la mortalidad y por aumento de la morbilidad o complicaciones de sus enfermedades y deterioro de su estado de salud. En ese escenario tenemos un impacto directo que va a aumentar la posibilidad de morir, de necesitar un servicio de salud, que ese servicio de salud probablemente en la persona mayor va a ser de un nivel de atención de más alta complejidad, y esto va a generar un aumento en el riesgo de permanecer hospitalizado por más días o de necesitar atención en niveles como la unidad de cuidados intensivos o incluso la ventilación mecánica con el uso de un respirador artificial para sostener su vida. Y ese es el primer escenario, doctora Lady, del paciente adulto mayor que se infecta. Pero tenemos el otro escenario que nos acaba de pintar la doctora Lady, que es muy interesante, y es el escenario olvidado del paciente que no tiene infección por COVID, pero que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene un cáncer, que tiene una demencia, que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una osteoporosis, que está desnutrido y que debido a los cierres de los servicios de salud, al temor por el coronavirus, incluso de nuestros cuidadores y de la persona mayor, se está enfermando más, nos está llegando infartado, con ataque cerebrovascular, como bien la doctora Lady nos lo cuenta. Entonces es un impacto doble, es de doble cara, ¿no? Porque ha tenido el efecto directo y un efecto indirecto, pero también que va a comprometer directamente la calidad de vida, la calidad de cuidado, la funcionalidad de nuestro adulto mayor, e incluso también puede incrementar mortalidades por otras causas, doctora Lady, porque es que la hipertensión siguió, la diabetes siguió, la insuficiencia cardíaca siguió, la artritis, y se nos han olvidado estas enfermedades. Yo tengo pacientes que me han contado este escenario, y es que llevan 2 o 3 meses sin recibir los medicamentos que usaban crónicamente. O tenemos este otro escenario, pacientes que necesitaban su vacunación para influenza, su vacunación para neumococo, que por temor al escenario del coronavirus no lo han hecho. Entonces tenemos un impacto dual, el impacto directo frontal y el impacto indirecto o la contracara del COVID-19. Ahora, doctora, hablemos un poco del impacto en los servicios de salud, de que nuestro adulto mayor se nos enferme por coronavirus o que incluso tenga una descompensación aguda de una enfermedad crónica no transmisible. Tú has tocado un tema muy importante, y es el tema de las unidades de cuidado intensivo, ¿cierto? Porque toda la atención se ha volcado a aumentar la capacidad de UCI, ¿cierto? A aumentar la capacidad de ventiladores. Esto es muy importante, pero recuerden que una unidad sin un personal
profesional que pueda manejarlo, entrenado, pues realmente pues es como un avión sin un piloto, ¿cierto? Ajá. O sea, realmente ahorita yo pienso que la mirada del servicio de salud debe ser integral, ¿sí? No debe ser una mirada solamente a nosotros aumentar capacidad de UCI, que es muy importante, por supuesto, porque hay adultos mayores que se benefician de UCI, y aquí queremos quitar este estigma que se ha generado a nivel mundial y que se ha propiciado incluso en algunos países donde entramos en un estado de emergencia y el adulto mayor queda de último, ¿no? Entonces, esto es lo que eso hay que aclararle a nuestros seguidores, no aplica en la Fundación Valle de Lili, acá no hay sesgo de edad para la demanda del servicio o la atención del servicio de cuidado intensivo o de intubación o de ventilación mecánica. Realmente eso es parte de nuestro trabajo, estar ahí en la intermediación de velar que nuestro adulto mayor pueda recibir el servicio que sea pertinente y necesario para su estado de salud. Exactamente, Heidi. Entonces ahí lo importante también es invitar a todos esos médicos que se encuentran en la atención primaria, en unidades de cuidado intensivo, en unidades de urgencias, que sabiendo que el adulto mayor es la población de mayor morbilidad y mayor mortalidad, es la educación constante en estos temas, ¿cierto? Y es no entrar en el error de decir, tiene 80 años y ya para qué, sino que al contrario es evaluar el adulto mayor en esferas multidimensionales, ¿cierto? En su esfera física, en su esfera cognitiva, social, y aquí muy importante las voluntades anticipadas. Volvemos y tocamos ese tema porque sabemos que la población mayor, por toda esta ola del coronavirus y estas enfermedades descompensadas, pues tienen mayor riesgo de mortalidad. Es muy importante que ustedes en su casa le pregunten a ese adulto mayor qué desea y qué quiere en el momento de que el paciente tenga una infección, si es por coronavirus, o tenga una enfermedad que ponga en peligro su vida, porque el principio de autonomía es valiosísimo, sobre todo en esta etapa de la vida. Claro que sí, y acá quiero hacer énfasis porque estamos hablando del impacto económico que puede tener la infección por COVID-19 en el adulto mayor, y para todos los que nos están siguiendo, que están en el campo de la administración de salud y de la administración pública, es muy importante entender que los indicadores de economía de la salud se han disparado. Y esos indicadores de economía de la salud se relacionan directamente con los costos que está trayendo el no atender las enfermedades crónicas no transmisibles oportunamente. Es más costoso atender un ataque cerebrovascular, es más costoso atender un infarto cardíaco, una crisis hipertensiva, una neumonía, una fractura, que suministrar la atención primaria, llegar a ese adulto mayor, enviar sus medicamentos, ponerlo en su control con su especialista oportunamente. Si bien no queremos que se salten las medidas de protección y autocuidado, existen las herramientas de telemedicina, de telegeriatría, de telemedicina interna, que son servicios que pueden estar disponibles para que reduzcamos la ocupación de UCI por enfermedades no COVID, en relación a que tenemos una demanda mundial de una situación que económicamente también es un desafío. Pero también quiero hablar del impacto económico, y es esto: sabemos que los adultos mayores en Colombia tienen una muy baja tasa de pensión. Esto directamente se asocia con la seguridad alimentaria, y muchos de nuestros adultos mayores aún laboraban, y esto les ha generado una controversia porque muchos de ellos se han tenido que abocar a las calles a retomar un trabajo informal sin observar las medidas de protección y de autocuidado, y finalmente esto los está llevando a una mayor exposición, pero también les puede causar una desnutrición, y la desnutrición aumenta la fragilidad y el riesgo de infectarse. Entonces estamos viendo que la pandemia ha tenido un impacto en múltiples dimensiones que hay que tener en cuenta. ¿Cuál ha sido el impacto en la salud mental, tanto del adulto mayor como del cuidador, doctora Lady? Ha sido muy alto, y de hecho estamos observando pacientes que ingresan con sus trastornos neurocognitivos totalmente descompensados, muchos síndromes depresivos, ¿cierto? Mucha ansiedad, igual el cuidador pues la sobrecarga, y esto pues aumenta el riesgo de maltrato. Pienso que aquí hago un llamado también a los servicios de psiquiatría,
de las universidades, de todos nuestros colegas, para que atendamos esas necesidades, porque la depresión también genera discapacidad. Claro que sí. Yo he tenido pacientes, doctora Lady, en mi consultorio que han tenido la necesidad de aumentar la demanda del uso de medicamentos psiquiátricos para controlar los niveles de ansiedad, para controlar el miedo al COVID. Esto ha sido como, yo no sé si ya se haya tipificado por el DSM, pero yo digo que es como un síndrome psiquiátrico que le ha generado a nuestros pacientes un criterio, una sensación de terror. He tenido que usar en algunos casos antipsicóticos, antidepresivos, inductores de sueño, porque también hubo un severo impacto en el sueño, que incluso tuvimos unos live recientemente en relación al tema del sueño en cuarentena. Entonces hemos visto el impacto a nivel físico en dos escenarios: directamente por el COVID o indirectamente, sin necesariamente relacionarse con la infección. Segundo, hemos hablado del impacto en los servicios de salud. Tercero, hemos hablado del impacto económico. Y cuarto, hemos hablado del impacto en la salud mental. Y por qué no, sin dejar de lado la salud espiritual. Cerca a la fundación tenemos una capilla, y cuando vengo a trabajar, no sé, Lady, si tú has visto, la gente en su hora de deporte se asoma por las ventanas de la capilla para poder tal vez tener un momento de refrigerio espiritual. O sea, esta ha sido una pandemia mundial que ha tenido un impacto en las dimensiones de la humanidad, e incluso en dimensiones que ignorábamos, pero que definitivamente son muy importantes. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro segundo punto importante de este en vivo, y es: vamos a hablar específicamente de las manifestaciones clínicas. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de esto, doctora Lady? Porque el adulto mayor clásicamente puede tener manifestaciones no típicas de enfermedades. Y eso que sean no típicas o atípicas, que es como lo mencionamos más claramente, puede distraer la atención de la familia, el cuidador o incluso el médico. A cualquiera de nosotros, si no estamos bien entrenados en estos síntomas, se nos puede pasar un paciente con infección aguda respiratoria grave por COVID-19. Entonces vamos a contarles un poco de estas manifestaciones y vamos a medirlo en 3 escenarios. ¿Le parece bien, doctora Lady? Perfecto. Entonces vamos a hablar del escenario ambulatorio, el adulto mayor que vive en su casa, que está en la comunidad. Usted, que es experta en el tema de institucionalizados por todo su trabajo y sus recientes publicaciones, nos va a contar un poco de esa población que está en hogares geriátricos. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Hace una hora colgué con mi colega, la doctora Diana Morales, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Me decía: Heidi, acá estamos en Bogotá colapsados, tenemos hogares geriátricos con infecciones masivas, los pacientes de la comunidad. Entonces, qué bueno que se puedan identificar esas manifestaciones oportunamente. Y tercero, vamos a hablar de esas manifestaciones en ese paciente con trastorno cognitivo, neurocognitivo mayor, que aún es más difícil que nos exprese sus síntomas. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el adulto mayor institucionalizado, doctora? Bueno, muchas publicaciones hay en la literatura científica con respecto a las manifestaciones que diferencian el adulto joven del adulto mayor, ¿cierto? Pero sobre todo en el adulto mayor institucionalizado en hogares geriátricos, tienen un especial riesgo, y es mucho más importante porque ahí hay un nicho de personas que tienen un riesgo altísimo por la fragilidad, por el deterioro cognitivo, por la discapacidad. Entonces, dentro de esas manifestaciones principalmente atípicas, la ausencia de fiebre ha sido un marcador fundamental en todos los estudios que se han publicado actualmente, y se dice, como la definición de caso de nuestro Instituto Nacional de Salud dice que fiebre más síntomas respiratorios, muchos de los médicos nos podemos perder ante la ausencia de fiebre como un marcador. Incluso estos pacientes pueden hacer hipotermia, ¿cierto? Que es el síndrome de respuesta antiinflamatoria sistémica que se da en el adulto mayor cuando está infectado o está pues en una sepsis severa. Y permíteme, yo quiero hacer énfasis en esto. Seguidores, ausencia de fiebre, y esto es muy importante porque todo el mundo está comprando el termómetro y lo está usando, y si bien en el adulto joven esta es una manifestación bien frecuente, en el adulto mayor puede estar ausente en un porcentaje altísimo. Y ojo con esto se debe al mismo envejecimiento del sistema inmune. Entonces, si usted es médico, si usted es cuidador, si usted es enfermera,
El hecho de que su paciente no tenga fiebre no quiere decir que no pueda tener una infección por coronavirus, puede tener otras manifestaciones, pero no espere la fiebre, porque es un mensaje que le tiene que dar claro hoy a nuestros seguidores. Muchos no han llevado o no han consultado o no han pedido la prueba porque no hay fiebre, pero no podemos esperar fiebre en un sistema inmunológico que en su mayoría ha envejecido y que puede no necesariamente manifestarse, como tú bien lo estás aclarando. Sí, entonces muy importante ese punto. Otro punto muy importante es la presencia de anorexia. De hecho, en los estudios se ha visto que la debilidad que lleva más de un día de evolución, que es extrema, que el paciente adulto mayor lo puede manifestar como fatiga, como no querer levantarse de la cama, no querer recibir alimentos, es una de las manifestaciones más encontradas en las poblaciones europeas de todas las series de ancianos institucionalizados que presentaron infección por COVID. Otras manifestaciones son el paciente que presenta síntomas gastrointestinales, la diarrea, ¿cierto? Estos pacientes pueden presentar, como ya lo dijimos, mayor inapetencia, ¿sí? Pueden presentar mayor encamamiento y es el delirium, es otra manifestación súper fundamental que se da en el adulto mayor institucionalizado y que probablemente sea el único signo, al igual que las caídas, Heidi. Ajá. Las caídas han sido reportes de caso en la literatura científica donde el adulto mayor presenta una caída, entonces cuando miramos las variables vitales encontramos que el paciente está desaturado, polipneico, hipotenso y puede ser una manifestación inicial de infección por COVID-19. Entonces vamos a retomar, doctora Lady. Primero, puede haber ausencia de fiebre o incluso hipotermia. Segundo, podemos tener pérdida de apetito o anorexia, el paciente que venía comiendo bien y disminuye su apetito. Tercero, podemos tener fatigabilidad o aumento en el reporte de debilidad. Ese adulto mayor no se quiere parar de la cama, no quiere participar en las actividades tal vez físicas que estén programadas en ese hogar geriátrico o en las actividades ocupacionales. Ahí ya tenemos 3 manifestaciones que son inespecíficas pero importantes para atender. Cuarta manifestación que nos menciona la doctora Lady, los síntomas gastrointestinales, la aparición de diarrea. Y esto es muy importante también porque muchas veces al compartir un mismo espacio de vida, como es en el caso del adulto mayor institucionalizado, se pueden compartir lo que se llaman fomites. Los fomites son elementos que portan los virus o las bacterias o los microorganismos y contaminan al vecino. Entonces con la misma toalla secan al otro y se está infectando el compañero de cuarto o el vecino. Y tenemos las manifestaciones que también ya nos mencionaba la doctora, las respiratorias, como disminución en la saturación, o otra que también es muy inespecífica, las caídas. Entonces hemos retomado más unos síntomas muy diferentes a los que nos han presentado en general los medios, que debemos prestar atención, y este es un mensaje muy especial a los cuidadores en hogares geriátricos, a las enfermeras, a las coordinadoras de hogares geriátricos, porque estos síntomas pueden estarnos indicando algo muy importante. Y los cambios o la disminución en la saturación de oxígeno que también pueden aparecer. Sí, también otras manifestaciones que se han planteado son las lesiones cutáneas, ¿cierto? Ajá. Que son otras manifestaciones atípicas, la pérdida de apetito en el adulto mayor que hay que evaluar y mucho ojo con el riesgo de broncoaspiración, ¿sí? Porque hemos encontrado adultos mayores, ya hablando un poquito del deterioro cognitivo, que presentan disfagia y se diagnostican como una neumonía aspirativa netamente. Y hemos encontrado reportes de caso que hablan de coinfección bacteriana asociada a infección por coronavirus. Entonces, recuerden que en el contexto de una ira inusitada, actualmente en Colombia es obligatorio descartar la infección por COVID-19. A veces hay mucho miedo en cuanto a los centros geriátricos, ¿cierto?, de que se haga el diagnóstico de esta infección, pero yo les recomiendo que es mejor pecar por exceso que por defecto, ¿cierto? Tenemos muchos pacientes en nuestros hogares geriátricos con altísimo riesgo de un contagio masivo y de mortalidades, como te contaba la doctora Diana Morales, en Bogotá ha habido varios brotes que han dejado pues una mortalidad importante y que tal vez no prestamos atención a que el adulto mayor institucionalizado es una responsabilidad de la sociedad, ¿sí? Si nosotros como sociedad mantenemos el distanciamiento, usamos el tapabocas, la higiene de manos, estamos protegiendo a nuestros adultos mayores más vulnerables. Así es, doctora Lady. Entonces el mensaje para todos nuestros adultos mayores que están
tal vez viviendo en una residencia geriátrica, en un hogar de larga estancia geriátrico, es que prestemos atención a cambios subjetivos en el estado de salud y que miremos con detenimiento cualquier signo o síntoma de estos puede indicar la necesidad de una valoración médica especializada. Es muy importante tener en cuenta esto. No tengamos altas expectativas con el diagnóstico microbiológico ni inmunológico. ¿Cuál es ese diagnóstico? La prueba. Porque podemos tener pacientes que apenas se están infectando, en los cuales las pruebas pueden salir falsamente negativas. Y especialmente las pruebas serológicas, las pruebas de anticuerpos en adultos mayores en hogares geriátricos no son tan eficaces. ¿Por qué, doctora Lady? Porque ya sabemos que el adulto mayor en su sistema inmunológico difícilmente crea nueva memoria inmunológica frente a un antígeno nuevo. Entonces, puede que las pruebas que nosotras nos hacemos con frecuencia para ver si hemos sido contagiadas, a nosotras que somos pacientes más jóvenes nos sirva, pero a un adulto mayor no necesariamente excluye el diagnóstico. Entonces acá hay que ser muy clínicos y ojalá estos pacientes los vean internistas o médicos entrenados en la valoración del adulto mayor, ojalá geriatras también. Sabemos que en la ciudad hay diferentes colegas que pueden tener acceso a estas valoraciones y que pueden orientar un poco. ¿Por qué es tan importante? Hacemos un énfasis en el adulto mayor, en el hogar geriátrico, porque allí se pueden dar estos brotes masivos donde un solo contagio, si no es aislado oportunamente, se va a convertir en una infección masiva en el hogar con un impacto muy negativo. Bueno, doctora Lady, entonces yo voy a compartir un poco acerca de lo que son las manifestaciones en el anciano en la comunidad. Las manifestaciones pueden ir muy relacionadas también al estado de salud previo del paciente. Digamos que acá es muy clave el nivel de exposición del adulto mayor en la comunidad. Tenemos adultos mayores que están súper cuidados, de una autodisciplina y un autocuidado total. He visto familias muy comprometidas en hacer esas televisitas, en que el domicilio no entre y no tenga contacto. Esos adultos mayores que no reciben visitas y no se han puesto su tapabocas. Yo le decía a mi abuelita hace tal vez 2 meses, 3 meses, cuando, además ya llevamos casi 5 meses, cuando empezábamos, abuelita, si tú no usas tu tapabocas, primeramente tú que tienes esa capacidad cognitiva de entender esta situación, tienes que obligar a los demás que lo usen por ti. Entonces el índice de exposición también se relaciona mucho con la posibilidad de contagio. Sin embargo, podemos tener el cuadro típico, florido, en un paciente vigoroso que tiene muy buen estado nutricional, nos puede presentar fiebre, efectivamente. Y hay que hacer énfasis en esto. Acá en Cali podemos tener fiebre no solo de COVID, podemos tener fiebre de dengue, por ejemplo. Entonces es muy importante que si el adulto mayor en la comunidad que está bien nutrido, que es vigoroso, que no es frágil, presenta fiebre, efectivamente es un síntoma y un criterio de alarma. Pero no necesaria y exclusivamente de COVID, porque podemos tener una infección urinaria, otro tipo de neumonías que se pueden relacionar o incluso otro tipo de infecciones virales no COVID. Podemos tener los síntomas respiratorios, la sensación de ahogo, de cansancio, trastornos del sueño y efectivamente también aparecen las caídas dentro de los adultos mayores en comunidad. Pueden haber descompensaciones agudas de enfermedades crónicas como crisis hipertensiva, crisis de broncoespasmo en el paciente con EPOC o incluso también pueden presentarse otros síntomas como cefalea y dolor muscular generalizado. En el paciente que tal vez, aunque está en la comunidad, ya es un poco más frágil, su estado nutricional no es muy vigoroso, pueden no ser tan floridos los síntomas e incluso solaparse un poco con los síntomas del adulto mayor en la comunidad. Digamos que acá es muy importante esto. Y ojo con los pacientes que están en la comunidad que son inmunosuprimidos, pacientes que han recibido terapia para cáncer, terapia para VIH o infección por el virus de inmunodeficiencia humana, que reciben esteroides como para la polimialgia reumática u otras enfermedades autoinmunes múltiples que existen. Trasplantados. Pacientes trasplantados en la comunidad, pequeños cambios en la respiración, pequeños cambios en dolor muscular, en el apetito. Esto nos puede estar indicando de que algo no está bien y que el paciente puede estar cursando con una agudización.
Y para ambos escenarios, tanto para el adulto mayor en la comunidad como para el adulto mayor en el hogar geriátrico, deberíamos aplicar los criterios básicos de NIUS. Cuéntale a nuestra comunidad, doctora, de qué se tratan esos criterios. Bueno, los criterios de NIUS lo que buscan es evaluar las variables vitales, ¿cierto?, principales, para definir la severidad y en la cual nosotros debemos activar la ruta, ¿cierto? Hay muchos protocolos a nivel internacional donde se han aplicado, principalmente en los centros de triage, donde el paciente que tiene un NIUS score muy alto tiene un altísimo riesgo de falla ventilatoria y debe ingresar a una unidad de cuidado intensivo. Como hablábamos previamente, todos estos criterios de tratamiento o intensidad de tratamiento van a depender de la voluntad anticipada del paciente como primera medida, porque eso es lo más fundamental, sobre todo en esta etapa de la vida. Segundo, la severidad de la infección. Y tercero, la fragilidad y la comorbilidad que tenga ese paciente, porque nosotros podemos tener un adulto mayor que ya tiene unos criterios de cuidado paliativo, un paciente que ya tenga una enfermedad, ya sea oncológica o no oncológica en fase avanzada, en el cual pues no vamos a ofrecer una unidad de cuidado intensivo porque esto no es proporcional a su calidad de vida y no va a mejorar, ni va a impactar, ni va a cambiar el desenlace de ese paciente. Es muy importante que estos criterios sean aplicados de forma generalizada en la población y en los servicios de urgencias y unidades de cuidado intensivo, porque no es la edad, como ya lo hemos repetido previamente, y creo que en esto nosotros y toda la comunidad geriátrica internacional ha hecho un llamado a no entrar en el edadismo o la discriminación por edad, sino que evaluemos de forma integral ese adulto mayor, claro, con criterios mínimos de valoración geriátrica y definamos realmente si el paciente se va a beneficiar de una unidad de cuidado intensivo o no, ¿cierto? Y Lady nos ha puesto en el escenario hospitalario y arrancamos hablando sobre qué es el NIUS score. El NIUS score, como es esa escala de severidad, nos va a obligar a tomar decisiones porque ya nos habla de pronóstico. Y ojo, el pronóstico no es una predicción exacta, sino los posibles escenarios a los que pueda llegar ese paciente. Y hay tres mensajes muy importantes que quiero resaltar de la doctora Lady. Primero, nuestros adultos mayores no son un número más que se contagia de coronavirus, son una persona con una historia de vida, con una dignidad, con unas decisiones y unas voluntades, que queremos invitar a la población general a que reconozca esos derechos, como lo hicimos en nuestro anterior espacio de live en el mes de junio, a que reconozcan sus derechos, su derecho constitucional a la autonomía, su derecho como ciudadano a tomar decisiones en voluntades anticipadas, para que en un escenario donde hay un NIUS score alto, donde un paciente tal vez está en un episodio de confusión o de delirium, no tenga que ser el que en ese momento que tome la decisión, sino que pueda haberla expresado previamente a sus familias o al médico tratante conforme lo que declara ese decreto. Pero también Lady usó una palabra muy importante, es la proporcionalidad. Cada paciente es un individuo con múltiples dimensiones que se merece ser valorado de manera integral, no como un número, y que deberíamos acompañarlo a tomar esas mejores decisiones, tanto al paciente, a su familia y al equipo médico que está desde hace más de 5 meses entregando alma, corazón y vida a esta enfermedad, que por encima de toda la persecución, incluso los mitos y todas las calumnias que se ha hecho a nuestros colegas los intensivistas de una manera infundada, están allí creyendo en la vida hasta el último momento. Y nosotras somos totales defensoras de la vida y de la vida con calidad de vida, sin importar si ese paciente tiene 100 o tiene 70, es entender en la persona como un todo. Y este score nos habla de severidad, pero en la valoración geriátrica integral, en el adulto mayor hospitalizado, usamos otros score o escalas. ¿Para qué nos sirven esas escalas a los geriatras? Realmente para tomar decisiones y hacernos una imagen de esa persona. No de ese número, no de esa prueba, no de ese paciente infectado, de esa persona. Esas escalas nos permiten medir esa posibilidad de morir en 6 meses por otra enfermedad que no sea coronavirus, como es la escala de los criterios de NECPAL, que son los criterios de terminalidad. Segundo, las escalas de fragilidad,
Tenemos escalas que están diseñadas y avaladas en el mundo y ya están para nosotros en Colombia validadas, que permiten en el escenario hospitalario apoyar al intensivista, al internista, a la familia y al paciente en decisiones que seguramente no han sido fáciles para nadie, pero que traerán el mejor desenlace para esa persona en cuanto a su dignidad y a su calidad de vida. Y también tenemos escalas relacionadas con el delirio y la confusión que nos ayudan a nosotros los geriatras, al equipo de psiquiatría y de salud mental, a reducir el tiempo de estancia hospitalaria para poder intervenir otros factores que alargan la hospitalización del adulto mayor. Perfecto, Heidi, tenemos unas preguntas. Listo, arranquemos a resolver preguntas porque el tiempo se nos va. Bueno, entonces nos pregunta uno de nuestros asistentes, dice, fui sospechoso de contagio por COVID-19, me hice la prueba y salió negativa, al parecer estaba cursando pues con un cuadro viral, vivo con una persona mayor. Si esa persona mayor empieza a presentar síntomas, ¿también procedo a realizar la prueba? Bueno, doctora Lady, definitivamente la respuesta es sí, porque muchos adultos jóvenes tienen etapas asintomáticas o tienen falsos negativos en los primeros días. Si bien sabemos que la prueba de PCR es una prueba de un alto valor predictivo, que es como se explica el término técnico que se usa en la medicina para decir que una prueba es de buena calidad, siempre habrá un porcentaje de error. Y es muy probable que el adulto joven no necesariamente sea el que termina complicándose más. En cambio, si nos tardamos en hacer el diagnóstico a un adulto mayor, sí nos podemos complicar más. Entonces, definitivamente la respuesta para nuestro adulto, para nuestro seguidor que nos acaba de escribir es, si esa persona mayor tiene síntomas de los que acabamos de mencionar, sería indicado tomar la prueba. Ok, la segunda pregunta, mi abuela no quiere colocarse el tapabocas porque mantiene en la casa, nosotros la visitamos conservando la distancia, sin embargo me angustia que no tenga el tapabocas, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces para nuestro seguidor es muy importante primero preguntar por qué ella no es adherente al uso del tapabocas, ¿cierto? Primero, evaluar la capacidad cognitiva que tiene la persona, porque hemos encontrado esos escenarios, sobre todo en instituciones de larga estancia, donde hay personas que tienen trastorno neurocognitivo mayor que no se van a adherir a las medidas. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ustedes como familiares deben usar permanentemente el tapabocas, el distanciamiento, la higiene de manos y sobre todo evitar visitarla en caso de que haya algún personal sintomático, al igual las personas que pueden cuidarla, ¿cierto? Estar chequeando los signos vitales y la temperatura por lo menos 2 veces al día de forma rutinaria, ¿sí? Y ante cualquier signo de alarma como de saturación por debajo del 90%, frecuencia respiratoria por encima de 30, tensión arterial disminuida o síntomas como los que ya hemos explicado, pues activar la ruta y pedir la atención en salud para hacer una valoración adecuada. Bueno, ¿qué ha pasado con los tapabocas? Te cuento, Lady, yo he tenido en consulta al paciente. Entra al consultorio, uno tiene su tapabocas, sus elementos de protección personal y lo primero que dice es, yo no me aguanto esto. O sea, para nosotros los grandes ha sido asumir un nuevo estilo de vida. Es más, asumir que esto ya es casi una prenda de uso diario y exclusivo y que no se lo puede uno quitar sino en momentos muy específicos donde se puede mantener. Yo qué le aconsejo a esa persona, si no le gusta el tapabocas, algo nos puede ayudar la máscara de protección, efectivamente ratificar las medidas de los demás que vamos a visitarlo. Ningún paciente con ningún síntoma sugestivo, diarrea, fiebre, tos, gripa, debería ir a visitarlo al menos por 14 días, al menos. Si a usted le dio gripe y tiene su mamá en otra casa, no la visite, mándele todo, pero no la visite, por favor. ¿Por qué? Porque nosotros puede ser una influenza, puede ser una gripe normal o puede ser un coronavirus y nos queda a todos en la conciencia que por una imprudencia lo hicimos. Realmente nunca el adulto mayor debería salir sin tapabocas. Para mí lo más difícil ha sido el adulto mayor con demencia, Lady. He tenido casos donde el cuidador tiene que usar el tapabocas y el adulto mayor se confunde, cree que le va a hacer daño, cree que es un ladrón, que es un homicida, que lo va a matar. Entonces ha sido muy difícil adaptarse a esa clase de cosas, pero yo pienso que es un tema de hacerlo diario y ser muy insistentes hasta que logremos que ellos entiendan que eso es una nueva realidad. La otra pregunta es, ¿el cambio constante de humor o ánimo en el adulto mayor puede considerarse una manifestación clínica? Bueno, entonces, como ya lo vimos, realmente
En todo paciente adulto mayor que tenga una alteración en el comportamiento, debemos hacer una valoración geriátrica integral. Recuerden que aquí hay muchos factores que coexisten, ¿cierto? No solamente, digamos, que puede ser una infección por coronavirus, sino que también puede haber manifestaciones de depresión, de ansiedad, de estrés, ¿cierto?, por todo lo que se está viviendo. Entonces, es bueno que esta persona consulte, haga una teleconsulta con un especialista, idealmente geriatra o el que tenga, pues, que tenga entrenamiento en adulto mayor, para evaluar si estos cambios del comportamiento y del estado del ánimo. Generalmente, en la literatura se ha, digamos, que anotado que el delirium, sobre todo la confusión, donde el paciente ya empieza a desorientarse, empieza a estar mucho más agresivo, o por el contrario mucho más dormido, hay alucinaciones, son las manifestaciones como más específicas y de hecho se ha descrito como el quinto signo vital en el adulto mayor y relación con mortalidad también. Cuando un paciente adulto mayor nos hace delirium, ya la cosa está muy grave, ¿cierto? Entonces yo le recomiendo a nuestro seguidor que haga una valoración y evaluemos si estos cambios del trastorno del estado del ánimo son propiamente de alguna otra consecuencia por la cuarentena, si no hay ninguna otra manifestación adicional. Y acá hay que hacer énfasis en esto. Una cosa es el estado de ánimo y otra cosa es el estado de conciencia. Una cosa es un síndrome confusional o un delirium y otra cosa es variabilidad en el humor. Entonces, si ese adulto mayor crónicamente o en los últimos 12 meses ya venía con variaciones del estado de ánimo, del humor, estaríamos pensando más en algo crónico que se exacerbó por las condiciones de encierro, de disminución del espacio de vida. Pero si estamos pensando que ese adulto mayor está cambiando su comportamiento, ve y oye cosas que otros no ven ni oyen, si ese paciente está cambiando su nivel de atención, tiene momentos en que está muy alerta y momentos en que está somnoliento, si se ha invertido totalmente su patrón de sueño o ha cambiado de manera cíclica, esos son indicios de delirium agudo y sí debe ser estudiado ese paciente y se debe de hacer una búsqueda intensa de cuál es la causa de ese delirium, que bien puede ser un COVID, perfectamente. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta, dice, ¿qué se le puede dar a una persona mayor que le dio COVID para recuperar su masa muscular? Entonces, qué buena pregunta, muy interesante. Gracias por esa pregunta porque es muy interesante y es ¿qué pasa después de una infección por coronavirus y que el adulto mayor logra superarla? Recuerden que generalmente cuando estos pacientes tienen una infección que puede ser moderada a grave, la estancia en unidad de cuidado intensivo en una hospitalización puede ser hasta de 15 días. Y sabemos que dentro de las primeras 48 horas hay una pérdida importante de la masa muscular en un anciano hospitalizado por cualquier causa, ¿cierto? Entonces, en este contexto de pandemia, pienso que es muy importante ahí hacer una valoración nutricional. De hecho, nosotros en geriatría utilizamos una escala que se llama el Mini Nutritional para evaluar el riesgo de ese paciente, incluso en comunidad, hospitalizado en unidad de cuidado intensivo, e iniciar una suplementación nutricional importante de proteínas y de una alimentación balanceada. Entonces, en este caso es muy importante aquí el equipo interdisciplinario con nutrición a la cabeza que nos ayuda a optimizar la dieta y la suplementación nutricional en este adulto mayor. Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque nos da pie para hablar de tres cosas fundamentales. Hay un concepto en geriatría que se llama la prehabilitación y este concepto se ha usado para los pacientes que van a ser llevados a cirugías o que van a recibir un tratamiento para una enfermedad de alto impacto como un cáncer. Digamos que se ha logrado demostrar que la infección por COVID-19 tiene un impacto negativo en la capacidad física y también en el estado nutricional, que es lo que decía la doctora Lady, en el estado muscular. Estos pacientes, a mayor estancia hospitalaria, a mayor quietud, van a tener mayor pérdida de masa muscular, pero también la capacidad respiratoria se va a afectar. Y acá hay algo muy lindo y quiero aprovechar para hacerle publicidad a la doctora Ángela Obando, que hemos estado conversando, y es que todos estamos interesados por saber si usted o su familiar sobrevive al COVID, pero después del COVID, ¿qué? Y el después del COVID es un programa de rehabilitación integral que debe incluir una terapia de rehabilitación cardiopulmonar intensiva
para que esa persona mayor vuelva a recuperar su capacidad de respirar y que su corazón pueda suministrar la energía suficiente y el oxígeno suficiente para que vuelva a tolerar el ejercicio. La segunda fase sería enfocar a ejercicio físico, donde se logre o se intente recuperar masa muscular, como tú bien lo aclaraste. Pero ojalá nuestros adultos mayores todos fueran conscientes de la importancia que es estar bien nutridos ahora y estar haciendo ejercicio ahora en sus casas, estar recibiendo su baño de sol, los que tienen deficiencia de vitamina D tomándola. ¿Por qué? No es lo mismo que a usted o que a mí nos coja el COVID-19 bien parados, bien nutridos, robustos, vigorosos, a que nos coja desnutridos, débiles, cardiopulmonarmente o físicamente. Entonces, digamos que el después del COVID también va a tener una relación directa con el pre-COVID. ¿Cómo está mi estado físico ahora? A mayor fragilidad, mayor impacto negativo. Así que allá en la casita se puede hacer ejercicio, se puede comer bien, nada de dejar la carne. Hay que hacer mucho énfasis en esto, porque definitivamente si hay adultos mayores que sobreviven al COVID y sobreviven a la unidad de cuidado intensivo y sobreviven a la ventilación mecánica, poder vacunarse oportunamente es parte del pre-COVID, o sea, que tenga su vacuna del neumococo, que tenga su vacuna de la influenza. Todo esto va a tener un impacto muy positivo, Lady, en el pre-COVID. Y en el post-COVID, ese manejo integral, rehabilitatorio de ese adulto mayor. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué cuidados se deben tener en un adulto mayor que tiene depresión? ¿Cómo ayudar a que los días sean más amenos? Mi abuela tiene depresión, ya se está viendo afectada. Entonces, muy importante aquí de que todas las condiciones geriátricas requieren un manejo integral, ¿cierto? Y ahí hablábamos de lo que es una prehabilitación, digamos que en depresión también hay una intervención que es multicomponente, ¿sí? Y no solamente desde el punto de vista farmacológico con antidepresivos, sino también la prescripción del ejercicio, el acercamiento virtual con la red de apoyo, por ejemplo, algunos países han hecho cosas muy bonitas como los bingos virtuales de adultos mayores, donde hay comunidades que se unen a... Yo pienso que aquí es muy importante que la sociedad empiece a entender de que el cuidado del adulto mayor depende de todos, ¿sí? Y la responsabilidad no es solamente ni del cuidador, ni del geriatra, ni del equipo de salud, sino que nosotros como sociedad tenemos que activar esos grupos comunitarios para empezar a hacer enlaces intergeneracionales para poder fortalecer el adulto mayor, sobre todo en esta fase que muchos han entrado en depresión por esta situación de confinamiento. Entonces yo pienso que el manejo farmacológico, el ejercicio físico y la integración intergeneracional va a ayudar pues como a poder mitigar un poco este tema de la depresión en pacientes con... Y permíteme, Lady, te añado, recuerden que la depresión también tiene causas orgánicas. Un paciente que no ha sido depresivo, que le coge el COVID, pero también le para un hipotiroidismo en casa y que lo que necesita es hormona tiroidea para superar su depresión también. Entonces, es mirar a este paciente como un todo. Es entender que la salud mental de todos, Lady, mi salud mental se ve amenazada por esta pandemia. Yo te digo, personalmente han venido una cantidad de situaciones a mi vida que yo he tenido que pues entregárselas a Dios porque es mi forma de mantener mi salud mental. He visto colegas con mucho miedo, he visto colegas muy frustrados, y si eso somos nosotros con una red de apoyo asequible, ese adulto mayor confinado, ese cuidador cansado, acá estaba viendo en el Facebook, ese cuidador que tiene un paciente infectado y el otro con Alzheimer y necesita separarlos y aislarlos. O sea, son una cantidad de desafíos para los cuales no estábamos listos, pero tú dijiste algo muy bello y me encanta, esa palabra me encanta, ese enlace intergeneracional. Los jóvenes tenemos que aprender a ver a los adultos mayores como lo que son los que nos han legado esta sociedad, aprender a sentir que tenemos una deuda con ellos, aprender a valorarlos, aprender a entender lo que realmente significa esto. Ayer tuve la oportunidad de ver lo que pasó con una etnia en Amazonas y como decía este líder llorando, hemos perdido la memoria de nuestra tribu. Y realmente nuestro adulto mayor debe y tiene un legado de memoria para todos nosotros. Entonces las conexiones generacionales son fundamentales, Lady, me parecen muy bellas y muy valiosas para nuestros seguidores. Bueno, otra pregunta que nos hacen por este lado, dice, mi madre es una paciente hipertensa, sufre del sueño, le han hecho pruebas, hace poco estuvo con una infección urinaria,
tuve atención por teleconsulta, le enviaron antibiótico y vitamina D, la tienen 20, no ha podido realizarse los exámenes y ya la vieron varios especialistas endocrinos. Hay momento en que ella tiene mucho cansancio, ella no se coloca el tapabocas, ¿qué debo hacer? Dios mío. Bueno, definitivamente el suministro de la vitamina D es clave. La vitamina D, deficiencia de vitamina D en el adulto mayor se ha asociado fuertemente a caídas, a pérdida de la masa muscular. Hay otros estudios que hablan de la inmunidad y a osteoporosis. Entonces tenemos unas asociaciones fuertes definidas en la deficiencia de vitamina D, que incluso, por ejemplo, para prevención de caídas en adulto mayor, no son ni siquiera 30, son ojalá 50, más o menos, que es como el ideal. Entonces, el suministrar con regularidad la vitamina D es clave. Tenemos menos exposición solar, Lady. ¿Qué podemos hacer? Decirle a nuestros pacientes, bueno, siéntese en el balconcito, asómese a la ventana, tome su baño de sol con la piel expuesta, al menos los 30 minutos que debería tomarlos, sin bloqueador y sin filtro solar en las horas permitidas y seguras, para que se active este tema de la vitamina D. Pero la vitamina D es muy importante para todo el tema crónico, pero si esta persona no decide usar su tapabocas, pues realmente la posibilidad de contagio va a ser muy alta, ¿sí? Y acá yo invito a nuestros adultos mayores, que sé que ya muchos les gustan estos aparatos, primero a que no lean noticias que no sean de fuentes confiables, porque es que mandan falsas noticias y además las replican. Entonces dicen, no use el tapabocas porque el COVID es un invento del gobierno no sé qué. No, esos argumentos se han plantado en muchas personas que conozco incluso, que lo que han generado es una barrera para el autocuidado y la autodisciplina. Ayer leía unos datos que decían que a menor capacidad cognitiva, menor autocuidado. Y entonces, si usted es una persona inteligente, lo inteligente es que se cuide, es lo natural. ¿Por qué esperar a sufrir en carne propia lo que muchos han sufrido? Te cuento, Lady, que yo en los últimos 2 meses analicé historias de más de 50 fallecidos en Cali, pacientes reales, no números, pacientes con familias, con direcciones y teléfonos reales, que nunca creyeron que se iban a infectar. Pacientes que seguramente pensaron en algún momento, algunos de ellos, que esto era un chiste. Entonces, el llamado a esa seguidora es que insista a su mami en que tome esas medidas inteligentes que la van a cuidar a ella y que le van a ahorrar seguramente un momento bastante incómodo. Bueno, la última pregunta que tenemos acá es ¿cuánto es la saturación de oxígeno normal en un adulto mayor o por encima de los 80 años? Entonces esta pregunta es muy interesante porque si bien muchos de nuestros adultos mayores tienen enfermedades pulmonares de base como es el EPOC, como la enfermedad pulmonar intersticial, hay que prender una alarma roja, una alerta roja cuando esta saturación cae por debajo del 90%. Ahí hay que consultar rápidamente a los servicios de urgencias, no podemos esperar a que la saturación esté en 70, en 60, en 50, sino que tenemos que activar. Ya el médico hará una valoración integral y mirará si esta desaturación corresponde a una posible infección por coronavirus o realmente es por una descompensación de su enfermedad de base, porque haya otros signos en la historia clínica que planteen que pueda ir hacia esa dirección. Pero es muy importante, por debajo del 90%, activar la alerta y consultar a los servicios de teleurgencias que tenemos en la Fundación Valle de Lili y a los servicios de atención domiciliaria, pues que también consultan en casa. Entonces, no quedarnos esperando, sino activar y consultar. Bueno, ya estamos llegando como al final de nuestro webinar. Pienso que ha sido una mañana muy productiva, creo que hemos hablado de muchos temas interesantes y dejando pues mensajes claves a nuestros seguidores y a los cuidadores. Pero ¿qué mensajes finales podemos dejar, doctora Heidi, en casa de autocuidado y de prevención de esta infección? Bueno, lo primero es que todos nosotros somos susceptibles, todos, grandes y chicos. Pero nuestros adultos mayores son especialmente vulnerables. Y este no es un sesgo de discriminación de edad. Esta es la realidad de la naturaleza, porque frente al envejecimiento del sistema inmune no existe discriminación. Y es muy importante que todas las personas mayores de 65 años nos concienticemos en general, a nivel social,
de que es necesario tener unas medidas de autocuidado más extremas que incluso la población general. Segundo mensaje, esas medidas de autocuidado deben ser muy importantes, el lavado de manos exhaustivo, riguroso, frecuente. Aún a pesar de que el alcohol sirva, no reemplaza el lavado de manos. Óigalo, no reemplaza el lavado de manos, un lavado de manos juicioso. Tercera medida, el aislamiento y el distanciamiento. Si usted tiene una necesidad de salir al mercado, al banco, conserve la fila, distánciese de otros, aléjese de personas que usted vea evidentemente enfermas, con especial cuidado de alejarse de ellas. ¿Para qué? Para reducir esta clase de situaciones y contagios. Y efectivamente, procure usar el tapabocas el mayor tiempo posible, especialmente cuando va a estar fuera de su entorno natural. Y si viene alguien fuera de ese contacto natural, por favor exíjale usar el tapabocas. Exíjale usted, porque usted es el principal beneficiado de aplicar estas medidas de autocuidado. Como mensajes finales, la vacunación. No olvidemos, muy importante vacunarnos contra influenza, neumococo. Los invito a consultar a servicios de atención para hacer esta valoración geriátrica integral, que es tan importante para atender las necesidades tanto de un posible riesgo de contagio y nosotros poder aplicar todas las medidas de prehabilitación, disminución de la fragilidad, del desacondicionamiento físico, pero también para la atención de las enfermedades crónicas que se están dejando de lado, y un llamado a la sociedad a comprender que el cuidado del adulto mayor depende de todos. Y nosotros nos estamos jugando literalmente la vida de nuestros adultos mayores en esta pandemia, porque son los que mayor mortalidad tienen. Entonces no es solo responsabilidad del gobierno nacional, es responsabilidad de usted como hijo, de usted como sobrino, de usted como cuidador, del servicio de salud, a que si nosotros como sociedad comprendemos que tenemos un comportamiento juicioso, porque hasta ahora no tenemos un tratamiento efectivo, no tenemos una vacuna, ¿sí? En estos momentos no existe un tratamiento efectivo ni una vacuna. Por ende, si nosotros nos cuidamos, así seamos jóvenes y pensemos que nos va a dar una infección leve y vamos a salir de esto, ojo que hay adultos mayores detrás de estas personas. En cada casa hay un adulto mayor que tenemos la responsabilidad de cuidar como sociedad. Y cierro con esto, que ya sé que el tiempo se nos acaba. Por favor, no se automedique, especialmente los adultos mayores, no se automediquen. No hay evidencia que ningún medicamento, y aclaro esto por todos los términos de comunicación política que se han dado recientemente, ningún medicamento previene la enfermedad. Si usted es un adulto mayor, si usted es un cuidador, si usted está en casa, por favor no se automedique ningún fármaco. Nosotras que estamos leyendo continuamente la literatura médica seria, confiable, no hay ninguna evidencia de ningún medicamento que usted o yo podamos autoprescribirnos que prevenga la enfermedad. Ninguna, la más barata, el lavado de manos y el tapabocas, bien usado y bien puesto. Un abrazo para todos nuestros seguidores, ese abrazo virtual. Gracias por dejarnos llegar a sus casas, a sus móviles. Compartan estos videos con todas las personas que usted crea que va a ser beneficioso escuchar este mensaje. Y por favor, mucha paciencia, mucha fe y mucho respeto por ese adulto mayor que tenemos cerca de nosotros, que es nuestro vecino, nuestro familiar y nuestro amigo. Y por qué no, nuestro abuelo, nuestra abuela y nuestros padres. Un abrazo para todos, doctora Lady, como siempre, muchas gracias por toda esa información tan completa y nos vemos pronto en un próximo webinar.